Bien, señores, la participación de Leo Pérez Minaya con el tema de Trump trajo muchas reacciones. El doctor Fadul llama y dice, utiliza algunos argumentos, no que él participe, no que él comparte, sino que él entiende por qué ganó Trump. Ajá. Y también el doctor Ramírez quiere un debate sobre el tema de Trump. Pero nosotros quisiéramos pedirle a nuestro amigo el ingeniero Ramón Albuquerque que además del tema de las eléctricos que siempre nos habla, que si él entiende, después de escuchar un poquito a la participación de Pérez Minaya, que debe haber alguna puntualización de algún tema, doctor. Muchas gracias. Mi amigo Leo Pérez Minaya, somos amigos de hace muchos años, un hombre de mucho talento y es el responsable del fortalecimiento del Partido Demócrata, no solo aquí en República Dominicana, sino en toda América Latina, porque él llegó a ser el jefe del Partido Demócrata en América Latina. Tiene un asiento dentro del comité central del Partido Demócrata. Es un verdadero personaje. Ahora bien, creo que Rusia debe estar muy alegre. Putin debe sentirse el hombre más dichoso del mundo, aparte de ser el más poderoso, porque a Rusia le están dando una trascendencia y una importancia que Rusia no tiene. Oiga cómo estoy diciendo, le están dando una trascendencia y una importancia que Rusia no tiene. Rusia llegó a ser el líder de la mitad o más de la mitad del mundo, porque Rusia solo tiene 17.4 millones de kilómetros cuadrados. Son 26 repúblicas, municipios, y eso de la comunidad de Rusia, Rusia solo lo encabeza, pero son muchos, como 15 repúblicas, que constituyen ese grupo étnico de una gran diversidad étnica que se llama Rusia. La Federación Rusa. Ahora bien, cuando Stalin, Rusia llegó a tener 24.5 millones de kilómetros cuadrados. 24.5. El mundo, todos los continentes solo tienen 144 millones de kilómetros cuadrados, porque Asia tiene 44, América tiene 42 millones, ahí tenemos 85, entonces está África, que tiene 30, ahí tenemos como 120, y entonces está la Oceanía, que tiene 9, y la Antártida, que siempre la presentan como otro continente, pero en realidad el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados y 144 millones son los 5 continentes, las islas. El resto, 70.6%, es mares, océanos. Ahora bien, Rusia solo tiene 144 millones de habitantes y un problema muy grave. ¿Cuál? Que debido al exceso consumo de vodka, cada año mueren 800,000 rusos. Y el 33% de los hombres rusos, busquen esto en la internet, ustedes los van a encontrar en todas las páginas. 800,000 rusos mueren cada año por exceso de consumo de alcohol y el 33% muere antes de cumplir 55 años. Uno de los graves problemas de Rusia es la disminución acelerada de su población y el problema del consumo de vodka, de alcohol, que hasta los líderes aparecen borrachos en la televisión y en actos públicos. Eso es así. Entonces, Rusia es un país emergente en términos de desarrollo económico y un país que apenas, mire, el mundo tiene 75 trillones, o sea, Israel, 75 trillones de PIB. La sumatoria de todo el Producto Interno del mundo entero
de los 7.500 millones de habitantes que tenemos, solo son 75 trillones. Ahora, ¿cuántos trillones de esos 75 tiene Estados Unidos? Solo Estados Unidos, 18.4. ¿Cuál es el que le sigue después? China, que tiene casi 12, 11 puntos tanto, y digo 12 porque Taiwán, que es parte integral de China, tiene 1.1 y China tiene 11.6, entonces tiene casi 13. ¿Cuál es el que le sigue después de China? Después de China sigue Japón, pero no es que la economía japonesa se compara con la de Estados Unidos, no, Japón apenas tiene 6 puntos tantos, trillones, nada más. Luego viene Francia, que tiene como 4 puntos y tanto, entonces viene Gran Bretaña, y ¿saben qué lugar está Rusia? Rusia apenas tiene 3.8 trillones. 3.8, la quinta parte de lo que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene casi 2 veces y media la población rusa. Estados Unidos tiene 320 millones y Rusia solo tiene 144. Pero el per cápita de Estados Unidos casi llega a los $60,000 por habitante. El de Rusia es apenas $25,000 por habitante. Ahora, como Rusia hereda muchas cosas de la URSS, tiene más bombas atómicas que Estados Unidos. Los registros dicen que tiene 7.128 y Estados Unidos tiene 7.010. Bueno, si eso pudiera alentar a alguien, pero eso es. Entonces viene luego Francia, que tiene 320 bombas, Gran Bretaña 366, y está China, que tiene unos 220 y tantos bombas atómicas. Y entonces yo no me explico si Estados Unidos es el dueño del Silicon Valley, si Estados Unidos fue el que inventó el mundo digital, las computadoras, si Estados Unidos es el que Zuckerberg inventó el Facebook, si Estados Unidos fue el que inventó en el 2002 o 2006, inventó el Twitter, se inventó todas las redes sociales, dueño del GPS, porque ahora que Europa está consolidando su GPS, el dueño del GPS es la Marina de Estados Unidos. Entonces, con todo ese mundo de información, es el que está en la Luna, el dueño de la mayor cantidad de los satélites, porque antes usted oía que las radios y la televisión vivían peleándose. Yo tengo 50 kilos de potencia, otros decían que yo tenía 100, ya nadie habla de eso, de los kilos de potencia. ¿Por qué? Porque en las investigaciones espaciales se descubrió que la ionosfera que está dentro de la estratosfera, y dentro de la ionosfera es que está la capa de ozono, bueno, tienen unas propiedades extraordinarias, José. Y es que si tú emites con un transmisor, una antena, una señal en ondas Hertz, esas ondas antes viajaban a través de la antena y si había repetición podían alcanzar un gran espacio. Ahora, esas ondas, ya los kilos de potencia no tienen sentido porque ahora las señales se mandan directamente a los satélites las captan y entonces las distribuyen y hay cooperativas de satélites y todo el que está inscrito, asignado a uno de esos satélites, entonces maneja su señal, la reproduce, la intensifica y la manda donde quiera. Entonces, si Estados Unidos es el dueño primero que todo el mundo, aunque Rusia llegó en 1957 con el Sputnik, llegó primero que Estados Unidos, pero luego sabemos lo que pasó, que Estados Unidos en 1969, Neil Armstrong habló por un teléfono con el presidente Richard Nixon en 1969 caminando en la Luna, ¿verdad? Que todo esto ha ocurrido. Entonces, ¿cómo va a ser que Rusia de que tenga de rodillas a Estados Unidos?
Mire, Putin debe estar muerto de risa. Y debe estar diciendo que el mundo lo ha hecho poderoso, un poder que él no tiene, un muchacho de clase media que se educó nació en San Petersburg, en lo que antes era Leningrado, en un barrio de clase media, como decir aquí, Gascue, y entonces fue educado en la Universidad de Leningrado, luego fue a la Universidad de Moscú, y luego lo mandaron la KGB a estudiar a Berlín, en Alemania Oriental. Por eso él domina bien el ruso, el alemán, el inglés, etcétera. Entonces yo pienso que hay mucho de sobrevaluación de todo lo que está pasando, y pienso que tienen derecho a estudiar. Eso se va a seguir estudiando en Estados Unidos, porque Estados Unidos no perdona ninguna de esas cosas. Hay que ser leal a Estados Unidos, ese es uno de sus principios fundamentales. Y Estados Unidos, yo pienso que Trump ganó porque hacía tiempo que la mayoría, Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes, pero tiene 260 millones que son blancos. Y hacía tiempo que están, usted ve en la televisión 5 imágenes de personas y usted encuentra un chino, un latinoamericano y un negro y uno qué sé yo qué. Es decir, ya estaba, la minoría estaba dominando la mayoría. Entonces apareció alguien que vino y les dijo, pero y nosotros nos estamos dejando aplastar siendo la mayoría. Aquí lo que vale es lo blanco y lo otro habla cuando le demos el chance. Impusieron ese criterio supremacista y por eso el voto. Y además se dio este fenómeno de esa incorrecta interpretación, porque eso de que haya un consejo de electores de 270 y tantos electores nace de una falta de fe del liderazgo de los Estados Unidos. Hay que leerse The Republican's Paper, lo que escribió Madison, Lennox, Cox, lo que escribió Jefferson, Smith, Livingstone, todos ellos escribiendo cómo podían crear un país donde no hubiera un rey, no hubiera un presidente. Ellos no querían presidente. Por eso la libertad y la independencia de Estados Unidos nace en 1776, pero viene a constituirse en nación propiamente en 1789, después de aprobar la Constitución, pero pasaron 11 años discutiendo, y el último estado que aprobó cómo iba a ser Estados Unidos fue Rhode Island, que fue el último que aprobó la Constitución de Estados Unidos, y tuvieron un líder tan preclaro que fue George Washington, que dijo: nunca acepto la presidencia hasta que no haya una Constitución y me elijan por voto. Y entonces él, disgustado, ya en 1797, al ver que ni Harrison, ni Alexander Hamilton, ni Thomas Jefferson, todos ellos, Aaron, el que se mató, porque hay que saber que hubo un duelo entre Aaron y Alexander Hamilton, siendo dos padres fundadores, y se mataron en un duelo. Aaron mató a Alexander Hamilton y ahí terminó su vida. Entonces hay que saber todas esas cosas de Estados Unidos para comprender por qué ese consejo de electores, y era porque los líderes americanos decían que los norteamericanos, el hombre común, lo que sabía era de Biblia y de producir, y no estaba bien enterado para votar por el presidente, que mejor era tener un consejo de electores que pensaran por ellos. Y eso está escrito, pero además está el caso de los esclavos, porque cuando fueron a distribuir los votos por entre las 13 colonias, Virginia dijo: es verdad que nosotros solo tenemos 10,000 personas, porque Estados Unidos cuando se crea solo tiene 1 millón de personas. Entonces Virginia, que era la más poderosa en Jamestown y todo esto, solo tenía 10,000 blancos, pero tenía como 200,000 negros. Entonces ellos hicieron valer que 10 negros, aunque no fueran ciudadanos ni tuvieran derecho, equivaldría a un blanco, y de ahí fue que fueron calculando el número de votos por estado, que es una herencia terrible y que vino a querer legalizarse en 1964
cuando después de la muerte de Kennedy, cuando Johnson hizo pasar la ley de los derechos civiles. Entonces pasaron una enmienda y de ahí es que los votos de que representan el número de diputados y de senadores por estado. De manera que hay mucho que aprender y buscar en todo esto, pero yo recomiendo que se estudien The Republican Papers, los papeles de la República, que allí vamos a encontrar demasiada información acerca de por qué ocurren las cosas, esto del Tea Party, por qué lo del partido del té, que nació cuando Gran Bretaña, llena de deuda, quiso imponer una serie de impuestos a los dados, al juego de dados, que era muy común en Estados Unidos, y como no se tomaba café, porque el café realmente se descubrió en 1543 en Etiopía, y de ahí para allá es que empezó lo que se consumía era té, le impusieron impuesto al té en 1775, y entonces allí, cuando llegaron los barcos llenos de té de Gran Bretaña, el pueblo en Pensilvania lo que hizo fue pegarle fuego, y en Massachusetts pegarle fuego a los barcos. Y de ahí que viene esto del partido del té, es decir, el partido de la rebelión que dio paso a la creación de Estados Unidos de América. Usted que escogió cuerda con Leo Pérez Minaya. No, pero lo que yo vine a hablar fue de electricidad. Una cuerda beneficiosa para nuestros oyentes y para nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Pero póngame tierra con la luz. Con la luz. Bueno, el país, la corriente. El país tiene una contradicción que es bueno corregir ya. El 5 de septiembre de 2005, el país, interesado en ahorrar energía, acogió las bombillas fluorescentes compactas, las bombillas, los tubos, las lámparas y los balastros electrónicos y todo esto, y los exoneró de impuestos de aduana y los exoneró del ITEVI. Usted importa una bombilla de bajo consumo, que esas son las con fluorescentes compactos, y no pagan impuestos de aduana y no pagan tampoco ITEVIS. Pero ¿qué pasa? Que después de eso, Sakamura, Hiroshi y los famosos 3 genios japoneses perdón. Hay una llamada que no se puede quedar por... Me va a perdonar el glorioso Partido Revolucionario. Dice un señor, ¿cómo un cerebro así puede haber sido PRDista toda la vida? No, pero dentro del PRD, el PRD erró en muchas cosas, pero el partido de las grandes transformaciones en este país todavía sigue siendo bien. El PRD, todavía sigue siendo. Al PLD, al venir después, le tocó aplicar una serie de cosas de las que se ha beneficiado. Hasta las tarjetas de solidaridad las hizo el PRD. Sigue el tema, ingeniero. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que usted importa luces de bajo consumo, de los tipos que fueren, y no paga nada de impuestos, ni TEVI, nada. Pero ¿qué pasa? Para que usted tenga una idea. Las bombillas incandescentes eran las que existieron antes de la fluorescente compacta. Esas bombillas consumían el 90% generando calor y solo 10% generando luz, aunque las hubiese inventado Thomas Alva Edison en 1881, eran ineficientes. Lo grave es que el mundo, los grandes monopolios imperantes en el mundo, nos la impusieron a sabiendas de que se quemaban a los 400 o 500 horas, de que lo que nos generaba era mucho calor y poca luz y tantas cosas, pero la impusieron en el mundo entero. Luego entonces nos cogieron pena los consumidores del mundo y crearon la fluorescente compacta.
pero usted había visto luces que contaminen más que eso, una lámpara de esa de mercurio, una lámpara de esa de sodio, que cuando se dañan duran 500 años, 1000 años, 10.000 años para integrarse, biodegradarse e integrarse a la naturaleza. Pero que no, el mercurio es uno de los elementos más contaminantes que hay en la naturaleza. El sodio también, y muchos más, estroncio. Bueno, de eso está hecho, de esas lámparas de bajo consumo. Pero era la gran tecnología para el 2005, lo acepto. Y también ahorraban un 25, un 30% en comparación con las incandescentes. Y también duraban, en vez de 500 horas, podían durar 2000 horas. Cierto también. Pero ¿qué pasa? Ahora vinieron las LED y la ley le grava a las LED el 20%. Y como el 20% hay que calculárselo al precio FOB o al precio CIF, entonces cuando usted viene a aplicar el 18, no vaya usted a creer que un 20 y un 18 pagan un 38, no, pagan un 42, porque el 20 aumenta el precio CIF. Entonces cuando se viene a aplicar el 18, sale casi un 42% más. Entonces las LED, oiga esto, que en vez de durar 500 horas como las incandescentes o 2000 como las de bajo consumo, duran 50.000 horas o en promedio 40.000 horas. Las LED que pueden ahorrar en caso extremo hasta 80%, pero en promedio un 60%, en comparación con las de bajo consumo, que lo más que ahorran un 25, un 30%. Que entonces en términos de emisión de CO2, si las incandescentes emitían 100 y las de bajo compacto solo 40 o 45, estas apenas emiten 8%. Entonces, realmente el pueblo tiene, el país, República Dominicana, que actualizarse tecnológicamente. Y los organismos que inciden en el sector eléctrico, Comisión Nacional de Energía, todas, tienen que actuar y pedir que se cambie la ley 376-05, que es la ley que exonera todas las lámparas, tubos, bombillos y balastros electrónicos y todo esto, con una capacidad de consumo de 85 watts o menos, cambiar la ley para que todas esas exoneraciones las tengan las LEDs. Las LEDs, no las de bajo consumo, porque las LED además no contaminan. Cuando se dañan, además de durar 30 o 40.000 horas, cuando se dañan, ¿cómo está hecho una lámpara, un bombillo o un tubo LED? Para que sepamos, primero tiene un diodo, que es el que convierte la electricidad de 120 o de 220 o 110, lo convierte a 6, 12, 18 watts, que es lo que usualmente usamos. Eso por un lado. Entonces también tiene un difusor y difusor de luz, porque la luz LED se produce en una banda muy estrecha, entonces hay que desgranarla. Y en eso, por eso fue que le dieron en el 2014 el premio Nobel a estos japoneses, por haber hecho eso, porque en realidad la luz LED no se inventó ahora, se inventó en 1926. Andrei Dinovich, un ruso que fue alumno de Nikola Tesla, y eso que usted veía en los aparatos electrónicos como una lucecita roja, verde o amarilla chiquitita, esa era desde entonces la luz LED, pero no se había podido integrar y crear las emisiones de luz blanca, y no se había tampoco podido crear el difusor, que es el que riega la luz y crea esa sensación de luz fría como si fuera de día. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que saberlas. La luz LED es exactamente lo opuesto a una celda fotovoltaica.
están hechos del mismo semiconductor. Se coge arena del mar, se hacen los cristales de silicio. Entonces, esos cristales pueden ser monocristalinos, policristalinos, amorfos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en la celda fotovoltaica? Que ese semiconductor de silicio tiene la propiedad de que si le golpea la radiación solar, sobre todo después de las 10 de la mañana, que ya va incrementando en rayos ultravioleta, infrarrojo y cósmico, al golpearle esa radiación, porque la luz visible de la luz solar no produce electricidad y es como un 40% de ella. Entonces ese 60% de ultravioleta, infrarrojo y cósmico que hiere, golpea la celda fotovoltaica, entonces hace que emita fotones o emita electrones, se recogen con un alambrito y ahí aparece entonces la generación de electricidad en una celda fotovoltaica. Entonces la luz LED es al revés. Si usted le hace pasar a una lámina de silicio, monocristalino, policristalino, amorfo, usted le hace pasar la electricidad, entonces ella emite luz. Exactamente lo contrario una cosa de la otra. Otro tema, Julito, que yo creo que es bueno que el pueblo sepa, es que un árbol adulto, oiga esto que es interesante, un árbol adulto absorbe en el año media tonelada de CO2. Lo primero que la gente debe hacer es que el CO2 no hace daño a la salud. No, le hace daño a la atmósfera, porque al romper el equilibrio de absorción de radiación y emisión de radiación y retención de calor, entonces ahí se crea el efecto invernadero cuando la proporción o cantidad de CO2 en la atmósfera excede las 278 partes por millón, que era el contenido de CO2 que había en la atmósfera en el 1734, cuando se inició la revolución industrial. Oiga bien esto. Cuando éramos tan solo 1734, el mundo tenía como 840 millones de habitantes. Lo sé porque cuando Cristo andaba en el mundo, se estima que la población del planeta eran 300 millones de habitantes. Cuando Thomas Malthus escribe su libro sobre la demografía de las naciones, en 1798, entonces se estima que la población del mundo eran 900 millones. En 1800 años la población del mundo solo aumentó de 300 a 900, 600 millones. Cuando en 1900, 100 años después del libro de Thomas Malthus, se hizo el censo, ya había métodos censales, la población del mundo era 1.750 millones de habitantes. Bueno, el problema ya empezó a verse. Se duplicó la población del mundo en apenas 100 años. En 1950 ya éramos 2.500, casi se duplica en tan poco tiempo. Pero el problema es del 1950 al día de hoy, 2017, ¿qué ha pasado en estos 67 años? Que la población del mundo ha pasado de 2.500 a 7.500, 5.000 millones en tan solo 67 años. Entonces, el mundo, la atmósfera del planeta, en 1734, antes de empezar los motores de combustión interna, de quemar gasolina, diésel, fuel oil, gas natural, antes de todo esto, 170.000 toneladas de uranio para producir electricidad. Antes de todo esto, la atmósfera tenía solo 278 partes por millón de CO2. La temperatura promedio del planeta era 14 grados. Pero ahora todo eso se ha roto, porque de 278 partes por millón andamos ya por 400, y lugares como Jaina aquí deben tener 440, 430 partes por millón. Entonces, un árbol adulto absorbe media tonelada de CO2. Y su carro, el de Junior, el de Carlito,
el de José Israel y el de Don Julio y el mío y el de los camarógrafos, que espero que cada uno tenga un Mercedes. Bueno, sus autos también emiten media tonelada de CO2 al año, de manera que mientras el árbol adulto absorbe media tonelada de CO2, el auto produce media tonelada de CO2. ¿Qué significa eso? Vamos a compararlo entonces con Punta Catalina. Punta Catalina va a quemar más o menos 2 millones de toneladas de carbón por año. 2 millones de toneladas de carbón por año. Pero cuando usted quema una tonelada de carbón, usted emite 2,5 de CO2. Entonces Punta Catalina va a emitir cada año 5 millones de toneladas de CO2.